Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante y apasionante. Justamente es apasionante porque se trata de una de las pasiones muy grandes que ha tenido la humanidad y que todavía sigue teniendo, ¿no? Que es el amor por los libros, la bibliofilia, ¿no? Vamos a abordar distintos aspectos, el aspecto histórico, por ejemplo, desde cuándo podríamos hablar de las primeras grandes colecciones de libros o de bibliotecas que han habido a lo largo de la historia, y por qué no comentar algunos casos actuales y experiencias propias, ¿no? Así como recomendaciones para aquellos que están iniciando esta gran aventura de la colección de libros, y también algunas, digamos, algunos ejemplos, ¿no? De colecciones o formas de coleccionar libros. Bueno, vamos a comenzar saludando a los presentes. Estamos con el doctor Steven y con el ingeniero Aldo. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, pues, estimado Denis, contento de estar acá para abordar este tema que es apasionante, como has dicho, y gracias por la invitación, Denis. Bueno, muchas gracias también por participar. Bueno, ingeniero Aldo, ¿cómo se encuentra usted? Aquí bien, bien, Denis, profesor Steven, ¿cómo estamos? Sí, es un tema definitivamente, pues, apasionante, ¿no? Toca venas sensibles en nuestro caso, creo que en general, ¿no? En general a los que amamos la matemática y la lectura en general, ¿no? Porque no solamente nos componemos de números, y sí, o sea, ya conforme vayamos avanzando, yo voy a tratar de tocar el tema de experiencia personal, que más o menos algo tengo. Gracias por la invitación, Denis y profesor Steven. Un gustazo estar. Excelente, excelente. Bueno, entonces vayamos en orden cronológico, ¿no? Hablemos sobre el libro, ¿no? Que es el objeto de esta gran pasión, de este gran amor. ¿Desde cuándo podríamos hablar de un libro, por ejemplo, ¿no? Sabemos que las primeras grandes narrativas se fueron transmitiendo de manera oral, ¿no? De hecho, muchas culturas ni siquiera llegaron a conocer la escritura, como es el caso de la cultura inca, al menos donde se sabe, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo podemos hablar tal vez de los primeros libros? Tal vez algunas tablillas de arcilla, tal vez algunos papiros egipcios, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuáles serían tal vez las primeras manifestaciones de lo que hoy podríamos llamar como libros? Bueno, mira, la verdad es de que nuestra, como seres humanos, al tener limitaciones, digamos, de memoria cognitivas, siempre hemos necesitado perennizar de cierta forma nuestro conocimiento, ¿no? Y al inicio fue bastante rústico, elemental, digamos, con señas, con pequeños grabados, pero que no podríamos decir que son todavía libros como los conocemos hoy día. Se estima de que los primeros instrumentos que podríamos llamar libros y que fueron inventados fue en la cultura babilónica hace 5.000 años, ¿no? Hace 5.000 años ya existía un cierto conocimiento, no solamente de la medicina, de las leyes que se instauraron en Babilonia, sino también conocimientos matemáticos, algunos problemas que ellos resolvían. Entonces, y tenían que perennizarlo en un formato físico, ¿no? Y en ese momento se les ocurrió hacerlo a través de tablillas de arcilla, ¿no? Una especie como de adobe, así pequeño, de 10 centímetros o más, ¿no? Y que se secaba al sol y después con un punzón se escribía, se señalizaba ahí, digamos, lo que se quería, digamos, perennizar. Y bueno, son las tablillas babilónicas consideradas como los primeros libros, porque eso no se borraba, se quedaba ahí, y después se usaba otra tablilla, así que hay miles de tablillas que ya se han descubierto y que contienen el conocimiento de esa época, ¿no? Que no solamente es matemática, obviamente, ¿no? Hay poemas, hay un poco de historia de las batallas que sucedieron en esa época, las leyes que se establecieron también,
en esa época, los castigos que tenían que verse cuando alguien transgredía las reglas que ya se imponían en esa época. Y bueno, eso fue, digamos, los primeros libros. También otra cultura que se considera tuvo los primeros libros ha sido la cultura egipcia. Estamos hablando ya de 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Egipto tenía una geografía un poco distinta a través del río Nilo que cruza Egipto. Nacía una especie de hoja de arbusto en donde las personas de esa época lo sacaban, lo secaban y lo ponían así, lo juntaban, ¿no es cierto? Y lo aplastaban para deshidratarlo por el agua y se pegaban y se formaba una especie de una hoja, ¿no? Que ellos llamaron papiros, los famosos papiros egipcios, que también contenían problemas matemáticos, soluciones, también contenían recetas para mejorar la salud, las leyes, toda una serie de cosas que se desarrollaban en las escuelas de esa época. Desde esas épocas ya la enseñanza era muy similar a la de ahora, con un maestro, los estudiantes con su papiro o su tablilla, en el caso de los babilónicos, y el maestro que oralmente dictaba las clases, pero digamos era solamente para un sector muy, muy privilegiado, ¿no? Solamente los hijos de los reyes, los militares también, o sea, se formaba para dirigir el imperio, esa era la idea de esa época. El resto de personas no se educaba y solamente, bueno, en sus casas, ¿no? Entonces, mira, después aparecieron los pergaminos, ya en la edad, digamos, llamada la edad antigua, incluso hasta la edad media, los pergaminos eran especies de cueros de animales, ¿no? Que los secaban y también ahí escribían encima de esos cueros y eso era más durable, no tenía el problema de, digamos, de los papiros que se podían echar a perder rápidamente y duraban más, pero era bien limitado. Imagínense ya 300 años antes de Cristo ya se había escrito los elementos de Euclides, que son como 500 proposiciones, y hacerlo y escribirlo en un pergamino, digamos, ¿no? Cada hoja era prácticamente matar un animal para una hoja, entonces era hartos animales que había que matar y había que escribirlo a mano, todo a mano. Entonces no era una cosa tan portátil como hoy día, ni económico, mucho menos, ¿no? O sea, eso lo podía hacer un rey, una persona que manejaba, tenía esclavos y podía matar los animales que quería para poder solamente tener, no sé, pues un código, para tener un conocimiento, unas leyes que ellos también instauraban, y así, el resto no tenía información, ¿no? Esos digamos, pergaminos eran altamente costosos, ¿no? Si uno quería, digamos, tener uno de esos, era prácticamente imposible. Tendría que tener algún esclavo que vaya a ese palacio y lo transcriba. Se podía pasar un año transcribiendo, ¿no? Haciendo papiro, o sea, haciendo pergaminos, teniendo los pergaminos y escribiendo a mano, ¿no? Para tener un ejemplar. Entonces el conocimiento en sí hasta el siglo XVI era de esa manera, muy elitista, o sea, y el conocimiento solamente para la pequeña élite que se creó, ¿no? O sea, todos nuestros sabios de esa época, desde los griegos hacia adelante, era un pequeño grupo de personas. El resto de gente no tenía el conocimiento, porque no tenía libros, la educación era pagada, obviamente, si uno no tenía dinero para ir a la escuela de Pitágoras o a la escuela, simplemente no. ¿Por qué? Porque esos maestros vivían de la pensión del rey, si es que podía el rey darles, sino de lo que el alumnado pagaba. Entonces, era así. Pero eso cambió, mira, eso cambió, dio un vuelco en el siglo XVI, porque a Gutenberg se le ocurrió hacer una pequeña máquina para poder hacer más libros, ¿no?
se le ocurrió, fue la invención de la imprenta, quizá uno de los inventos más grandes de la humanidad, porque permitió de alguna manera socializar un poco más los libros, ¿no? De tal manera que ya se podían fabricar con mucho más rapidez, los costos bajaron bastante, se imprimió la Biblia como primera, imagínense imprimir la Biblia, ¿no? Imprimirlo como para, y también los elementos de Euclides fueron impresos también así, y ya vendidos a gente que también tenía el recurso, porque tampoco no era tan barato, ¿no? Eso, digamos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, imagínense ya, eso ha ido evolucionando, los libros hoy día ya tienen una consistencia distinta, están más modernizados, el papel que lo inventaron los chinos también hoy día ya está industrializado, y ya hay otros sistemas de masificación del libro. Eso, fíjense que pasó ya en el siglo XX. Ya en el siglo XX, los libros del siglo XIX eran caros, ya estaban impresos todo, pero o sea, encuadernados, empastados, o sea, eran libros pesados y solamente habían en biblioteca de los reyes, de la gente pudiente, en las universidades también obviamente estaban, pero el que no tenía acceso a eso, lamentablemente no podía educarse, ¿no? Y ya en el siglo XX, eso sí, vino la revolución industrial, la industrialización de los textos, y nosotros ya hemos gozado, ya lo que hemos estado ya en las últimas décadas del siglo XX, ya hemos gozado de una industria del libro ya masiva, mucho más asequible a todas las personas. ¿Sí? Y hoy día ya con lo digital, la masificación es universal y bueno, pero el libro ha sobrevivido, sobrevivido a muchas cosas negativas. Hubo un momento en la historia donde, por contarles solamente una parte, ¿no? Del sufrimiento del libro, ¿no? En la edad, en la época romana, y cuando se pensaba de que todo lo racional era, digamos, eh, todo lo que era racional, si no estaba acompañado de la fe religiosa, entonces debería ser desechado. Entonces, en el transcurso del tiempo, cuando empezó ya a sentarse un poco la religión cristiana y digamos, las personas que gobernaban en esa época pensaban que todo eso era, digamos, sin ninguna lógica, sin nada, empezaron a quemar todos los libros, ¿no? Empezaron a quemar las bibliotecas, empezaron a quemar, digamos, todo el conocimiento, mucho conocimiento griego se quemó. Nosotros solamente tenemos una pequeña parte del conocimiento griego, de lo que ha sobrevivido, ¿no? De todas estas calamidades que hemos tenido. Hay de verdad libros escritos sobre esto, libros completos sobre la historia del libro y cuentan cosas, pero terribles que le pasó al libro. Y no solamente en esas épocas, en el siglo XX también los nazis empezaron a quemar libros, cantidad de libros, todos los libros que eran de la tendencia comunista, marxista, se quemaban los libros, ¿no? Y en todos lugares, yo creo, cuando se insertaba un gobierno de otra tendencia política, también sucedía eso, ¿no? Los libros comunistas, por ejemplo, han sido bien, o sea, maltratados, quemados, tratados de extinguir, pero hoy día ya eso es prácticamente imposible. Con lo digital, o sea, es prácticamente imposible que eso pase. El libro ha perdurado y seguirá perdurando. Yo creo que es la invención más grande que ha tenido el ser humano, de todas maneras, lejos. O sea, sin el libro no hubiese existido nada, ningún avance científico, tecnológico, nada, porque nosotros los humanos somos, nuestra mente es bien particular, pues, ¿no? No tenemos una memoria, ni siquiera recordamos lo que pasó ayer, anteayer, la semana pasada, así con el detalle. Tenemos que olvidar. Y solamente nos quedan las cosas que realmente nos interesan, nos aportan, qué sé yo. Entonces, imagínense tanto conocimiento que ha creado el ser humano, tanta obra literaria, tanto conocimiento de todas las áreas, eso para tenerlo, ni siquiera una pequeña parte en el cerebro humano hubiese resistido la capacidad humana.
tiene que estar siempre escrito en algún lugar para consultarlo, para que otras generaciones también lo adquieran. Tiene que estar así. Si no hay el libro, entonces no hubiesen habido desarrollo científico, humanístico, y nada, estuviéramos en la época de la caverna, ¿no? Con las tablillas, no sé cómo estaríamos, con trillones de tablillas ya, y no era práctico las tablillas. O sea, ahí eso eran de 10 centímetros, quería una pequeña cosa nada más, ¿no? Y nada más, y ahí otra tablilla, así que imposible, ¿no? Hoy día tenemos libros de 1000, 2000, 3000 páginas, enciclopedias, tomos, todo, ¿no? O sea, eso ha ayudado mucho, es el mejor invento. Es, como decía Borges, es la extensión de nuestro cerebro, el libro. Excelente. Y justamente hay libros de todos los tipos, gustos, colores, temas, etcétera, ¿no? Sobre qué no se ha escrito un libro, ¿no? Ensayos, ¿no? Y de más temas. O sea que si hablamos de bibliotecas particulares o de colecciones particulares, podemos hablar de distintas afinidades, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que tenga una afinidad por las grandes narrativas, ¿no? Una biblioteca de novelas, de cuentos, etcétera. O alguien que tal vez esté apasionado por el mismo hecho de coleccionar los libros, ¿no? Entonces, sobre esto, ingeniero, eh, ¿hasta qué punto el coleccionismo de libros tiene que ver con otro tipo de coleccionismo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que colecciona estampillas, hay gente que colecciona monedas, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto el coleccionista de libros cumple un rol activo? Porque más allá de poseer el libro, implica también la lectura, no de toda la colección, pero sí de al menos de una afinidad por la lectura, ¿no? ¿Cómo podríamos comparar estos distintos tipos de colecciones, ingeniero? A ver, interesante. En el caso personal, ¿no? Porque lo bueno es mostrar la vivencia. Yo colecciono tazas, llaveros y libros, ¿no? Por ejemplo. Pero ni los llaveros ni las tazas me dan el placer que me da un libro, porque el llavero y la taza, digamos que es una coyuntura, es una fotografía, la cual puedo apreciar al igual que de pronto puedo apreciar un cuadro o puedo apreciar una escultura. En cambio, el libro tiene una continuidad en la medida en que uno lo lee, reflexiona sobre él, aprende de él. Entonces, el gozo es mayor y sobre todo que a veces me ha tocado, y seguramente a ustedes también, al maestro también, Steven, de que al leer un libro de cualquier área, porque no solamente somos matemáticos, un libro de cualquier área o una novela o un poema, siempre le damos probablemente una reinterpretación o una interpretación distinta en la medida que lo releemos, que lo volvemos a leer. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre un coleccionista distinto de los libros. Cualquier otro. Yo creo que el coleccionista de libros es único. No veo otro tipo de colección, por lo menos no tengo a la mente algún otro tipo de colección que me pueda dar esa continuidad en la lectura, en el aprecio, del desarrollo, y sobre todo que nos eleva el nivel de cultura por un lado, el aspecto social también por el otro, porque hace una combinación de ideas de tal manera que puedas tener un desarrollo, ya sea tecnológico, o ya sea sentimental, o ya sea de cualquier tipo, ¿no? A leer una buena novela o a leer un gran poema, antiguo, moderno, como fuere, nos produce una sensación y un haz sentimental muy particular. Al leer un libro de matemáticas, yo creo que vamos adquiriendo conocimiento y, ¿por qué no? Por lo menos en mi caso, tener mucha dicha. Cuando yo leo un libro de matemáticas o consulto un libro de matemáticas, porque creo que hay una diferencia, el profesor Steve creo que la va a poder diferenciar mejor,
porque los libros de matemáticas no son para leer, o sea, yo creo que son para elementos de consulta y qué sé yo, es muy distinto leer una novela, leer un poema o leer un libro de matemáticas, ¿no? Es por ahí, por ejemplo, que mucha gente a veces me dice que si yo he leído todo lo que está en mi biblioteca, yo le digo que es imposible. Es imposible haber leído todo lo que está en mi biblioteca, pero sí lo uso como manual de consulta, ¿no? Es un tipo de Google físico. Entonces, y mucho más, porque el Google físico que puedo tener yo acá en mi biblioteca o el que tuviera una de ellas, le requiere un esfuerzo para poder buscar qué es lo que requiere, qué es lo que necesita, qué es lo que desea, qué es lo que lo puede hacer feliz, qué le puede satisfacer o resolver el problema o la dificultad que uno puede tener. Uno va y le pregunta a un IA o a un Google, que al final más o menos es casi lo mismo, y te lo puede responder en 2 o 3 segundos. Entonces, así como recibes la información o la solución a la dificultad que tienes en el mismo momento, de igual modo lo olvidas. En cambio, tener un libro, resolver un problema y todo eso, tiene una mayor duración en nuestro cerebro, porque tienes que razonarla, tienes que deducirla, tienes que, en fin, hay una serie de aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que por allí viene, en el caso personal, mi gusto y la diferencia, y gran diferencia entre una colección de libros y coleccionar, digamos, cualquier otra cosa, hasta el coleccionista yo creo que hasta un coleccionista de carros se aburre de ver el mismo carro todos los días, ¿no? O la misma cantidad de carros, ¿no? Entonces, ¿y qué le puede enseñar a usted un carro, ¿no? Un auto, ¿no? ¿Qué le puede enseñar, honestamente, ¿no? Es un disfrute coyuntural, parcial, momentáneo, pero que no deja huella. El libro a mí me ha dejado mucha huella. La cantidad de cosas que podemos haber leído en nuestros años de vida, por lo menos en mi caso, es muy grande. A veces yo digo, he leído tanto que hasta ya lo olvidé, ¿no? Uf, pero me queda la gran satisfacción de ser una persona culturizada por un libro. Y nunca lo voy a dejar y creo que nunca va a poder superar al libro ninguna IA, ni ningún PDF, ni ningún aparato tecnológico lo va a poder superar. Por una razón sencilla, de que, digamos, leer un libro en PDF o leerlo en forma virtual o qué sé yo, simplemente uno actúa con la vista. En cambio, en tener un libro actúan por lo menos 2 sensaciones, la vista y el tacto, ¿no es cierto? En tercer lugar también el olor, porque a los que nos gustan los libros, nos gusta cómo huelen los libros. A mí me encanta cómo huelen los libros, o sea que yo soy a 3 sentidos en ellos. Entonces, ya le ganó a la tecnología. Mi opinión humilde, mi querido amigo. Claro, es una experiencia muy rica de sensaciones, de percepciones. Eh, de hecho, también, aparte de la, digamos, rol o función que pueda tener la consulta de libros, como por ejemplo, si alguien está investigando sobre un tema particular o si alguien quiere consultar sobre o tiene alguna duda en concreto, más allá de eso también está el placer de la propia lectura, ¿no? El hecho de la lectura por la lectura, ¿no? No tanto la lectura para cumplir cierto fin o para encontrar cierta información, sino por el hecho de leer, de, digamos, tener ese placer de la lectura, ¿no? Y en eso, como dice el ingeniero, intervienen distintos factores, ¿no? Desde la forma en que se escribe, por ejemplo, la forma en que se diagrama una o que se organiza la información y distintos tipos de, digamos, de aspectos que van enriqueciendo el tema de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, doctor, quería hacerle la pregunta, ¿no? Si es que de alguna manera usted ha visto el coleccionismo de libros como una suerte de afición, de pasión, de necesidad, o de alguna forma de, por decirlo así, eh, de disfrutar de los libros más allá de acumular o tal vez de completar cierta colección.
Y le pregunto eso a usted personalmente, como también si ha visto algunos otros casos, ¿no? Porque supongo que cada quien vive su pasión por los libros de manera distinta, ¿no? Sí, mira, a ver, para responder a tu pregunta, quiero hacer una distinción, ¿no? El coleccionista es una persona que, mira, gasta mucho dinero para tener obras con características muy específicas. Por ejemplo, las primeras ediciones. Hay gente que paga una fortuna por tener la primera edición, por decir el Quijote de la Mancha, por decir una idea, ¿no? O una obra de García Márquez, una obra de Vargas Llosa, etcétera, ¿no? Entonces, no escatima en esfuerzo para obtener esas primeras ediciones y no necesariamente para que lo lea, porque esas obras pueden estar, digamos, en otras ediciones, lo habrá leído antes, pero él solamente quiere tener, ¿no? La primera edición, por decir, y empieza a coleccionar cosas, ¿no? Y no es necesariamente para que él lo lea, sino es por el hecho de tener, de apropiarse de eso. Entonces, en mi caso no es esa mi afición, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo me ha gustado los libros desde muy joven, pero no con el ánimo de coleccionar así, ¿ya? Pero sí digamos, de tener el conocimiento específico de los temas que a mí me interesan, ¿no? Por ejemplo, yo he visto escritores, por ejemplo, que son los que más libros tienen, más que los científicos, y todos los escritores tienen miles de libros en su casa, pero es pura literatura, pura obra literaria y pura poesía, ¿no? Entonces, su amor de ellos es las, las obras literarias de todo tipo, de distintos idiomas, ¿no? Y la poesía también, he visto bibliotecas llenas de puros libros de poesía. Y yo, la verdad, acá en mi biblioteca tengo escasos libros de literatura. No me gusta la ficción, ¿no? Me gusta lo real, lo que es conocimiento científico, histórico, filosófico, pero que sea algo que a mí me nutra un poco de conocimiento. Entonces, por eso que no soy coleccionista, no simplemente temas específicos, ¿no? Pero me abro sí a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la psicología, tengo libros de filosofía también, distintos tipos, pero no de ficción. Muy poco tengo de ficción. Hay algunas obras que sí tengo, sobre todo las obras que he leído en la escuela, ¿no? Donde uno por una cuestión sentimental lo va comprando porque uno leyó, por ejemplo, me acuerdo bien el libro El Corazón, que es un librito para básica, ¿no? Entonces yo lo he comprado, es nuevo, y así, de literatura, pero no soy digamos, un coleccionista, ni un bibliófilo tampoco, pero me gustan los libros. Y el sentimiento por los libros, mira, va más allá digamos, de lo material, de lo que uno observa así, ¿no? Mire, para mí, todos los libros que yo tengo son seres humanos, para mí. El sentimiento que yo tengo es que son seres humanos que yo puedo conversar con ellos en el momento que yo quiera. Si están ahí mirándome, ellos me están mirando, va a decir, oye, ¿quieres hablar conmigo? Acá estoy yo. Y son seres humanos que en la mayoría de casos ya no están en este mundo. O sea, yo puedo entablar una conversación con alguien que ya no existe. Existió incluso hasta cientos de años, ¿ah? El libro de Newton, por ejemplo, el libro de Einstein, el libro que ya... Pero entro en conversación y me nutro de su conocimiento. Para mí es conocimiento. Así lo veo yo, ¿no? Entonces, por eso que los cuido, por eso que yo no los rayo, no los anoto, nada, porque para mí es como persona, es como un amigo, una cosa entrañable que uno ni siquiera quisiera, digamos, que le pase algo, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi sentimiento con el libro, ¿no? El libro para mí es eso. Ahora, cuando yo voy a buscar libros, ¿no? Imagínense, a veces se los he encontrado así en la calle, botados, ¿no? Sucios y todo lo demás, ¿no?
Entonces yo veo ahí como cuántos seres humanos que están en la miseria, cuántos seres humanos como indigentes, pero sabios, sin conocimiento. Entonces yo me siento en la tentación de rescatarlos de ahí. Los rescato y los llevo a una nueva vida. Los limpio, los forro, yo he aprendido incluso hasta encuadernar libros, ¿no? Les pongo su vinifán y lo pongo aquí en mi biblioteca y cambió su vida de esa persona que en algún momento me va a enseñar algo de lo que él sabe. Lo rescato. Por eso yo digo, el que escribe un libro, de alguna manera se inmortaliza, ¿no? Aunque o sea, el libro que yo escribo, no sé, quizás no lo lea mucha gente, quizás después va a estar botado por ahí en una libra a 1 sol, 2 soles, 5 soles, pero por ahí llegará alguna persona algún día que lo va a ver y va a decir, ¿quién es el señor Steven Rojas? Ya murió hace 50 años, no importa, puedo conversar, quiero saber cómo pensó este tema este señor. Algo va a tener que instruirme a mí y lo va a recoger y le va a dar nueva vida. Lo veo así. Para mí el sentimiento del libro es bastante humano, bastante. De esa manera yo lo quiero los libros y donde yo voy busco libros. Donde yo voy me gusta buscar libros, me gusta ver la biblioteca de los colegas, de las personas que tienen libros. Y bueno, lo que dijo el profesor Aldo me hizo acordar a Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco, un lingüista, tenía 30.000 libros, cantidad de libros. Hay gente que tiene, he visto bibliotecas, cantidad, toda su casa llena de libros, ¿no? Entonces, dice lo mismo que decía el ingeniero Aldo, que cuando las personas llegaban a su casa, lo primero que preguntaban era si habrán leído todos los libros, o sea, ¿no? Todos los libros que compra y todos los días que recibe libros, el que le regalaban, libros que compra, o sea, todos los días recibe, para tener 30.000 libros, o sea, hay que ser así. Vargas Llosa también tenía cantidad de libros, ¿no? 20.000 regaló, 30.000 lo tiene por allá, o sea, porque son gente que digamos, o sea, no adquiere un libro para decir, lo voy a leer todo, ¿no? Imagínense, estaría ya mal de la cabeza, ¿no? Porque el primero no lo terminaba de leer ni siquiera uno, ¿no? Y qué hace llevándose 4 o 5 libros cada vez que sale, viene con 5, 6, 10 libros de Maya y lo deja ahí, y así, pues, ¿no? Entonces, y Humberto Eco decía que clasificaba a las personas en dos. Aquellos que le preguntaban, esa misma pregunta que decía el ingeniero Aldo, y otra gente que solamente observaba y no le decía nada. Entonces él decía, si nosotros tenemos que tener instrumentos para coger en el momento que uno quiera, ¿no? Uno no compra el libro para que lo lea, o sea, hay 3 tipos de libros, ¿no? Hay libros que son de estudio, son libros como los que yo tengo, casi todos son de trabajo, de estudio, pero también hay libros de consulta, que uno los adquiere para consultarlo de vez en cuando, ¿no? Nada más. No quiere para leerlo todo, sino para consultar temas específicos, ¿no? Y un tercer tipo de libro que son aquellos que uno piensa leer en algún momento, ¿no? Que también tengo yo acá, varios libros así que están esperando, ¿no? Yo los compro porque el tema específico, porque el conocimiento que está ahí ya lo revisé, esto me va a nutrir de conocimiento, pero en este momento por otra actividad que uno tiene, no tiene todavía el tiempo de leerlo, pero ahí están, acumulándose más y más para futuro, son libros para futura lectura, son 3 tipos de libros. Entonces ese tipo de libros, en ese sentido, entonces tener la idea de que uno va a leer todo, o sea, ni así sea pura novela, pura poesía, y mucho menos libros de ciencia. Libros de ciencia y específicamente matemáticas, así como dijo el ingeniero Aldo, es muy distinto que leer, no sé, pues una obra de Vargas Llosa. Una obra de Vargas Llosa es una narrativa, ¿no? Interesante. A mí me gusta su narración de Vargas Llosa. Es
pero se puede leer echado en la cama, se puede leer en una micro, se puede leer, ¿no? Uno se transporta a otro mundo y es interesante y va fluyendo, digamos, la narrativa. Un libro de matemática no se puede leer así. O sea, un libro de matemática tiene que tener lápiz y papel, ¿no? Si no, y tiene que estar concentrado y sentado. Uno puede estar en una hoja de un teorema unas cuantas horas, en una hoja. Por eso que un matemático en sí no tiene muchos libros. O sea, un académico en sí tiene unos cuantos libros, pero los domina, ya los estudió bien y él crea conocimiento en base a esos libros, genera conocimiento. Le interesa más que conocer lo que hay, le interesa crear nuevo conocimiento. Y para eso necesita tener esa biblioteca básica y la materia gris para generar nuevo conocimiento. Pero el que escribe sobre matemática, como es el caso mío, ¿no? Sí necesita tener muchos libros. El que escribe de algo, de algún tema, tiene que tener una amplia literatura para ver distintos enfoques, distintos panoramas, y uno sentirse con la necesidad o con el deseo digamos, de tener algo que decir en un determinado tema. Si uno tiene algo que decir en un determinado tema, tiene que escribir un libro. Si no tiene nada que decir y dice, mira, los libros de cálculo, ya para qué voy a escribir libros de cálculo si ya hay tanto libro de cálculo, por decir. Tantos libros, y hay muchos libros de cálculo, hay muchos profesores que dicen así. Y yo le digo, es porque usted no tiene nada más que decir. O sea, si tuviera un enfoque distinto en su cabeza del cálculo, si tuviera un panorama innovador, no sé, tendría algo que decir y que no está en los libros escritos, a pesar que pueden ser los mismos temas y todo, pero el aporte que va a hacer esa persona es distinto, tendría algo que decir, tendría que escribir un libro de cálculo. Un académico por lo menos, ¿no? Entonces, el que tiene algo que decir, escribe, y para escribir se necesita mucha literatura, y eso sí es transversal, ¿no? Un novelista tiene mucha literatura, muchos libros, o sea, un novelista, según lo que yo he observado, ¿no? Más o menos, no solamente Vargas Llosa, también García Márquez, ¿no? Medio día de lectura y medio día de escritura. O sea, no es cosa de sentarse, ¿no? Y ya se me ocurre la narrativa, me lo imagino y escribo, ¿no? Porque hay gente que cree que se les ocurren las cosas y ya va a ser un escritor, ¿no? Entonces, hay anécdotas que digamos a Carlos Fuentes un día contó. Carlos Fuentes, un gran escritor de la época digamos, de los escritores del boom latinoamericano, junto con Vargas Llosa, un mexicano, y dice que se le acercó un muchacho con unos manuscritos, ¿no? Que él quería ser escritor y que había escrito una novela. Y Carlos Fuentes le dijo, mira, hizo una sola pregunta. ¿Ya has escrito esto? ¿Qué libros has leído para escribir esto? No, le dijo, yo solamente mi inspiración, ¿no? Me inspiro, no leo nada, pero yo me inspiro y ya está. Y le dijo Carlos Fuentes, ¿sabe qué? Si tú no lees otras literaturas, otras ideas, otras novelas, otras cosas, no te informa, no vas a ser un buen escritor. Así que ni siquiera lo tomó en cuenta su manuscrito a este chico. Entonces, por eso le digo, el escritor, el intelectual necesita mucho libro. El científico probablemente no. La biblioteca de los científicos que yo conozco no es grande, pero son libros pesados, duros y lo dominan, ¿no? Y yo lo que les interesa es generar conocimiento, nada más. En cambio, los humanistas, los escritores, todo el mundo que escribe libros y tienen grandes bibliotecas, pues, ¿no? Muchas veces han tenido la suerte de nacer en lugares donde sus padres ya eran lectores, ya tenían libros, ya tenían bibliotecas, y muchas veces han sido heredadas bibliotecas para ellos, y ellos encima compraban más libros, pues, ¿no? Por eso que tienen miles y miles de libros, pero con padres lectores, madres lectoras, qué sé yo, ¿no? Se movía en el mundo de la literatura, ¿no? En caso de los peruanos, conocían a Vargas Llosa, conocían a Ribeiro, a tantos escritores peruanos que llegaban a sus casas. Entonces ese niño
con toda esa cultura, digamos, que sus padres hablaban de literatura, venía el escritor, ¿cómo no va a estar motivado para ser un bibliófilo y ser un escritor? Pero los que no hemos tenido esa suerte, no hemos tenido que hacer de cero. No hemos heredado ninguna biblioteca, no hemos tenido padres intelectuales, nada de eso, ¿no? Pero para nuestra descendencia, ¿no? Ojalá que nuestros hijos puedan aprovecharlo, ¿no? Ojalá. Sí, creo que de alguna manera está siempre fresco, presente en la mente las primeras experiencias con los libros, ¿no? Tal vez podamos compartir algunas experiencias, los primeros libros que uno leyó, algún libro que, como dice el ingeniero, te cambia la vida, te cambia la forma de ver las cosas, ¿no? Eh, o algún libro que tal vez sea una lectura recurrente. Por ejemplo, hay una anécdota de Mario Vargas Llosa precisamente que él señalaba que al menos una vez al año leía Madame Bovary, ¿no? Porque era uno de sus libros preferidos y siempre, cada año era como que fijo, de todas maneras tenía que leer ese libro, ¿no? Ingeniero, ¿usted tiene algún libro que lo ha leído decenas de veces, docenas de veces, o alguna experiencia de sus primeras lecturas que nos pueda compartir? Bien, quería simplemente para cerrar la idea anterior, acerca de el libro físico y en relación con la información que uno puede conseguir por internet, es también que desgraciadamente el sesgo que pueda tener la inteligencia artificial o quien la creó, todo ese detalle, que puede darnos una información probablemente falsa o distinta a una realidad, a una realidad objetiva, sobre todo cuando se trata de temas de discusión y básicamente enrumbado en lo político, ¿no? Eso quería conversar. Ahora, yo creo que iría un poquito más allá de la idea del doctor Steven cuando se me escarapelaba el cuerpo, esta parte de acá, y él hablaba pues de cuando compraba un mendigo, ¿no? Cuando compraba un librito ahí tirado en el suelo, sucio, cochinito, y que lo venden a sol y qué sé yo, y a veces está pues en fin, realmente me ha pasado, porque mi esposa, el doctor la conoce, pues es la que me ayuda acá con la restauración de los libros. Me ha restaurado un montón, ponerle su pasta, su vinifanga, de armarlos, coserlos y qué sé yo, llevarlos a refilar y dejarlos pero impecables, ¿no? Y yo creo que no solamente rescatamos al libro, sino que rescatamos al autor del libro. Y ahí es donde va digamos, parte de la chamba que tengo encargada, ¿no? Digamos, encargada por mi maestro Nicolás Ordóñez, que me dejó que se nos fue desgraciadamente con la pandemia, pero me dejó ese hilito ahí de que tienes que conservar los libros, digitalizarlos, porque se van a perder los libros de los maestros peruanos y qué sé yo. Entonces, a partir de ahí yo creo que iría más allá, como vuelvo a repetir, ¿no? De rescatar al libro, rescatar al autor, que es lo importante o muy importante porque es parte de un legado. Y por ahí yo camino. Ahora, para responder a tu pregunta, yo creo que, como dice el maestro Steven, pues sí, realmente los libros de matemática, pues siempre para mí han sido un tema de consulta para satisfacer alguna, ya sea curiosidad o necesidad o parte de la investigación que uno realiza a veces con ciertos temas. A pesar de no ser precisamente una investigación, yo soy, podríamos decir, un ingeniero racional que debería estar pues pegado a determinadas fórmulas, a determinadas formas de hacer un trabajo, pero no, o sea, me ha gustado siempre ir un poquito más allá en cuanto a a la investigación, entonces, por ahí. Entonces yo te diría, para mí Julio Verne, o Verne, que le dicen, ha sido mi fuente de inspiración, ¿no? De la Tierra a la Luz, en fin, me he leído, pues, no sé cuántos trabajos de Verne, este,
y los he leído 2 hasta 3 veces, sí, y probablemente haya sido la forma en que uno debe comenzar a iniciarse en la medida que es uno pequeño, pues, porque yo no pretendo, pues, que un chico de 10 o 11 años, pues, esté agarrando, pues, a un Hazel Lasalle Sullivan, ¿no? O una cosa por el estilo, un libro de integrales o cosas por el estilo, sino que debe ir ingresando al mundo de la literatura. Ahora yo creo que puede haber una parte combinada, ¿no? Pero la parte de la literatura creo que es más sensible y más fácil para que se vaya uno adaptando al amor por los libros, ¿no? O sea, evidentemente que es una forma particular y es en la forma en la que yo me eduqué leyendo a ese, y también yo creo que 13, 14 años me iba por esa sensación de la pubertad propia con la aventura, ¿no? Entonces leía Salgari, por ejemplo, ¿no? Leía muchos libros de piratas, de corsarios y todas esas cosas, y aún tengo ahí una gran colección. Tarzán, por ejemplo, ¿no? Y en la medida que fui creciendo, en la manera en que iba combinando mi trabajo preuniversitario o universitario en sí también, pues me fui un poco más al misterio, a la parte de terror y a la parte de historias policiales y todo ese tipo de cosas, ¿no? A Edgar Allan Poe, en fin, de ellos también me instruí bastante y comencé también a darle un poco de alegría a la vida, porque yo decía, pues no toda la literatura que uno lee tiene que ser muy seria, ¿no? ¿no? Y y tengo un autor preferido que es Sofocleto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo todas las obras de Sofocleto, porque para mí es una risa continua. Para mí leer, a veces mi esposa me dice, ¿qué estás loco tú? Porque, o sea, soy pura risa en cuanto leo y releo, y sí, allí sí, me debo haber leído 2 o 3 veces La sábana de arriba, La sábana de abajo, en fin, toda la literatura que tiene Sofocleto, los silogismos, que hay mucho trabajo de él. Tengo sus diarios, Don Sofo, que logró publicarlos en alguna oportunidad. Nicolás Yerovi también, me encanta mucho, porque eso Sofocleto tiene la posibilidad, y escapando un poquito del tema, ¿no? Probablemente que tratamos, tiene la posibilidad de que te hace reír, a su vez te culturiza, porque te forma un juego de palabras y un juego de ingenio, pero realmente espectacular. Es un tipo espectacular para mi concepto. Y por ahí he ido caminando, ¿no? Por ahí he ido caminando. Obviamente, el Pez Corazón de Amisis es, sí, es el libro de la etapa romántica. Yo creo que 11, 12 años o 13, cuando uno va entrando a ciertos niveles de puber y todo eso, en la cual ya comienzan ciertas inquietudes hacia probablemente el sexo opuesto o qué sé yo, también entras a esa parte romántica. Entonces, a mí yo me siento muy contento de haber sido, no sé si completo, pero bien variado y bien variado, porque de política evidentemente también he leído mucho, he leído a Lenin, Marx, Engels, Mao, y todo eso, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo esa parte política, sobre todo para tener una razón de interpretación de la historia de nuestro mundo en general. O sea, no leer la política porque vaya, porque hay que ser de izquierda o derecha, del centro, no, sino para entender por qué han sucedido ciertas cosas, ¿no? O sea, evidente, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial tenemos al señor Hitler, creo que se puede decir acá, que mató 6 millones de judíos y qué sé yo, y son las 4 frases o las 4 oraciones que figuran en algunos textos de lectura, pero hay que interpretar por qué sé yo, por qué sucedió, que el tipo era loco, no era loco, tenía una visión del mundo, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho por discutir. Esos son los planes hasta filosóficos en los que vale la pena intentar entender cómo nos hemos encaminado, cómo nos encaminamos como sociedad, como seres humanos, ¿no? Teología también alguito para poder entender, porque no, para mí es decir, yo creo en Dios porque ya me bautizaron de chiquito, me echaron agua bendita y se acabó, ¿no? Sino yo creo que hay que también conocer eso. Yo creo que el ser humano tiene que ser completo, ¿no? Y
Y obviamente la parte más bonita para mí ha sido, evidentemente lo es y sigue siendo la matemática, sigue siendo una pasión, ¿no? Yo creo que ahí lo podría dejar para ya luego ingresar y como dice bien es cierto el maestro Steven, somos personas distintas en cuanto al tema de lo que es coleccionista. Yo sí soy un bibliófilo, sí, me gusta tener las 3 ediciones de un mismo libro, lo he logrado tener, ahora bueno, ya estoy vendiéndola, pero sí, ¿no? O sea, en el caso del Bruño, yo tengo un Bruño fabricado en Madrid, un Bruño fabricado en Francia y un Bruño fabricado acá en la editorial Bruño, precisamente la que se creó, que estaba acá en la Avenida Arica, del mismo libro, pero ya son a veces caprichos de coleccionista. En eso sí, podría decir que, no sé si es un defecto, pero si me ha hecho feliz, yo no creo que haya sido defecto. No sé por qué lo he hecho, pero ahí está. Entonces es un placer tenerlos, interpretarlos, leerlos y ver quizás algunas diferencias. Y todo, a pesar que no hay muchas, ¿no? Entre ellos, pero sí, es raro conseguir varias ediciones del mismo libro que tienen las tapas distintas a veces y, ay, ah, qué bacán, acá tengo. O coleccionar todos los libros como el doctor Steven ahí, creo que ya tiene la colección completa de Capulay, por ejemplo, ¿no es cierto? Colecciona toda la literatura de Capuñay y precisamente de repente Capuñay no era precisamente el que sabía exactamente todos o no todos los temas que aborda sean exactamente buenos, debe haber unos mejores que otros, porque así es, pues nadie es perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Yo tengo la colección de Capuñay y tengo hasta la tabla de logaritmo de Capuñay, que no sirve para nada ahora, pero ahí la tengo. Ahí la tengo, ¿no? Rarísimo, cosas rarísimas, pero sí, luego entramos a ese conversar. Hay varios puntos que me parecen muy interesantes que van acompañados de la colección, del amor por los libros. Uno de ellos es el rescate de ciertos libros, ¿no? Eh, a veces uno tiene la oportunidad de rescatar un libro, es como especies en extinción, ¿no? Si uno, digamos, o si una sociedad encuentra que una especie está a punto de extinguirse, lo que hace pues es, de alguna manera, protegerla, hacer que se reproduzca y mantener esa especie, ¿no? Entonces, con los libros creo que pasa un poco así, ¿no? Hay algunos libros que probablemente estén olvidados, perdidos, de autores, no solamente les diría nacionales, sino hasta regionales, ¿no? Tal vez algún escritor de Piura, de Chiclayo, etcétera. Eh, y lo mismo con obras de arte y demás tener la oportunidad, ¿no? De acogerlos, rescatarlos, ¿por qué no gestionar para que se dé una nueva edición, ¿no? Del mismo libro y así se pueda ese libro llegar a más personas? Y no solamente, como dice el ingeniero, porque los autores de estos libros tal vez sean los mejores escritores, los mejores matemáticos, ¿no? Sino porque guarda de alguna manera eh, el conocimiento, el aporte, la entrega, ¿no? De una persona que en su momento, pues, con mucha pasión quiso transmitir justamente esto, ¿no? Expresarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones, transmitirlo a las personas y demás, ¿no? Entonces, eso por un lado, por el lado del rescate, ¿no? Por otro lado, el encanto que tienen ciertos libros, ¿no? Por ejemplo, cuando el ingeniero menciona, por ejemplo, libros de texto de décadas pasadas, tienen un estilo, ¿no? Un encanto, incluso hasta las ilustraciones tienen una forma de dibujo que caracteriza cierta época, ¿no? Incluso personas que de alguna manera coleccionan primeras ediciones resaltan eso, ¿no? Tal vez el material del libro, tal vez el tipo de letra, tal vez las ilustraciones, como comentamos, ¿no? E incluso los prólogos, ¿no? Del prólogo de tal edición, quién lo escribió, ¿no? Muchos prólogos hasta diría que son súper famosos precisamente por quién los escribió, ¿no? Que de alguna manera deja un legado hacia nosotros como una introducción. Es como bien dice
el doctor, ¿no? Es como una persona que te introduce a otra persona, te presenta a otra persona. Te dice, bueno, lo que vas a leer a continuación, ¿no? Es, y te escribe, te presenta, te da una introducción y ya tú pasas a conversar, citando también eh, o mencionando también la analogía que hizo el doctor, ¿no? De conversar con otra persona. Entonces, doctor, quería preguntarle sobre el tema de, primero, el tema del rescate de los libros, ¿no? ¿Usted de alguna manera ha visto, presenciado o usted forma parte de alguna iniciativa de rescate de libros que probablemente tengan, digamos, algún número limitado de publicación, de números publicados, o que de alguna manera usted ha tenido la oportunidad de tener un libro eh, que ha, o que sea demasiado difícil de encontrar y que ha tenido la oportunidad de rescatarlo? A ver, la verdad no pertenezco a ninguna iniciativa así de rescate de libros, nada, ¿no? Lo que he contado es una experiencia personal, ¿no? Nada más, no, no, y no sé si existirá alguna agrupación de rescate de libros, ¿no? Lo que sí hay es digamos, instituciones que reciben donaciones, ¿no? No es que van por las calles a buscar libros, sino que reciben donaciones de bibliotecas, de universidades o de bibliotecas privadas, ¿no? De tal manera que ellos lo revenden, ¿no? Lo revenden así internet, a todo el mundo, y ese dinero pasa para obras de, digamos, de alfabetización, de asistencia social a niños. O sea, en esos lugares yo he comprado libros, sí, son generalmente de Estados Unidos, de Inglaterra, tienen digamos, ese objetivo, ¿no? En un libro que compra ahí es un libro que ha sido donado, pero que el dinero va a ir para una obra social, ¿no? Eso sí, he comprado libros así, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era, Denis? Si usted Ah, si tiene usted tiene alguna, algo. digamos, edición, algún libro que ha visto que a medida que pasan los años cada vez es más difícil encontrar o que directamente es casi imposible encontrarlo, pero usted lo guarda tal vez de su infancia, de su adolescencia, o que tuvo la oportunidad de acceder a ese libro, pero ya no lo ha visto disponible en varios lugares. Si tiene algún ejemplo de ese tipo de libros. Sí, por supuesto. Sí, justamente, digamos, uno de los ejemplos que podríamos contar es lo que mencionó el ingeniero Aldo con respecto a la colección del profesor Capuñay. El profesor Capuñay es de Chiclayo, de Monsefú, y bueno, es un profesor muy antiguo ya, del Colegio San José, que yo lo conocí, conversé con él. Él era una persona, mira, que después de hacer sus clases en el Colegio San José, en las tardes iba a hacer sus libros, él solo, él lo autofinanciaba, lo escribía en stencil en esa época, y los jóvenes que querían tener su libro tenían que ir a su farmacia, porque su señora era farmacéutico, ¿no? Entonces, y ahí se compraba, no se compraba en una librería, nada, solamente ahí en la farmacia se compraba sus libros, y claro, en libros escolares, ¿no? Eso era porque era un profesor de escuela, libros escolares, y claro, yo ha habido oportunidad de que, digamos, libros que ya no se consiguen fácilmente hoy día, ¿no? Y que a veces he estado buscando ahí en Amazonas, justamente en Lima, donde ahí se encuentra harta literatura antigua, y a veces ya no se encuentran ya, ¿no? Así me he encontrado con distintos libros así que uno dice, mira, este libro cuando yo estudiaba en el preuniversitario, ¿no? Cuando yo estudiaba en el colegio, e incluso me gustan mucho los libros de la generación anterior a la mía. Por ejemplo, los libros de matemática, por dar un ejemplo de Flavio Villanueva, por ejemplo, que no son de mi generación, yo ya era de la otra generación, otros autores, pero considero que es un libro de esa generación, tanto de geometría, tanto de física, de química, ¿no? De la generación anterior, donde los cursos eran específicos, así,
varios cursos de física, varios cursos de química, varios cursos de botánica, de zoología, de biología. Yo le encontré fabuloso, fantástico esa educación, más de la que yo tuve porque yo ya fui producto de una reforma educacional, donde todo eso ya se agrupó en ciencias naturales, ¿no? Ya se daba pincelado más de ciertos temas, lo que antes no era así, pues, ¿no? Antes el alumno llevaba, por ejemplo, anatomía y fisiología humana, tercer año y secundario. Cuando me tocó a mí, era simplemente un capítulo así. Entonces, yo era muy aficionado a esos libros y lo estudiaba en vacaciones. Yo me acuerdo del caso de la anatomía, yo lo estudié en vacaciones y cuando me tocó a mí llevarlo en el colegio en un solo capítulo, pues yo tenía mucho más conocimiento porque había leído el libro completo de la, ¿no? Entonces, pero esos libros después, como me fui a estudiar a Lima y después desapareció, no sé qué pasó, entonces yo cada vez que los veo por ahí, cada vez que encuentro por ahí, y yo, aunque esté como esté en las condiciones que esté, yo lo compro para rescatarlo, para limpiarlo, para darle nueva vida, ¿no? Y conversar con esa persona. Conversar y realmente para mí es nunca estar solo. Para mí la compañía, que es una compañía, es como un refugio para mí, ¿no? Nunca estar solo. Siempre hay una compañía, un amigo que te espera ahí con todo su conocimiento y claro, siempre he tenido así ocasión de libros también preuniversitarios de esa época, los libros rusos, miren que eso es una cosa también importante porque los libros rusos en las épocas anteriores eran bastante masivos y bastante económicos. Hoy día esos libros son de las ediciones anteriores ya no se hacen ya y el que tiene uno de esos libritos ahora son altamente costosos, ¿no? Y esos libros que yo adquirí en esa época así económicos, todos los tengo hasta el día de hoy, ¿no? Y a veces cuando encuentro uno de esos libros, ¿no? Inmediatamente así en las condiciones que esté, yo lo rescato igual, ¿no? Lo rescato. Así que yo por eso cuando fui a la casa del ingeniero Aldon, sabí la cantidad de libros que tiene, son de esas épocas, ¿eh? Tiene mucha literatura antigua, entonces me he quedado muy, muy gratamente impresionado porque veo su amor por los libros, ¿no? Yo también igual, ¿no? Igual. Eh, pero me ha abierto, sí, a conocimiento, no sé, pues más de otros temas también, ¿no? De filosofía, de historia, psicología, ¿no? Sociología, antropología, esas cosas también me gustan, aparte de la matemática. Entonces, me he quedado con eso y estoy muy contento pues, de tener esa. Hoy día tenemos la suerte, estimados, en esta época que no teníamos antes. Hoy día, fíjense, cuando yo estudié en matemática, esos libros de especializados no habían físicamente. A veces el profesor, si te lograba tener uno, se lo escondía, ¿no? Y a lo más, si tú no conseguías el libro del profesor, sacar una fotocopia. Ya habían fotocopias en la época mía. Nunca imaginé que yo algún día iba a tener los libros originales. ¿De dónde iba yo a conseguir libros originales? Que son libros realmente en inglés, que digamos son de Estados Unidos, por allá. Entonces, yo a veces, cuando llegué a Chile y vi a las oficinas de los profesores esos libros originales que ellos tenían, yo les preguntaba, profesor, ¿dónde usted consiguió estos libros? Y me decían, no, es que cuando fui a Nueva York, en Nueva York hay librerías así de antiguo, de viejo, cantidad de libros, y ahí encuentras. Y yo decía, ¿cómo, aunque sea en una magia, me vuelvo a Nueva York y regreso para mirar por lo menos esos libros, ¿no? Hoy día eso cambió radicalmente, porque hoy día hay librerías prácticamente universales con catálogos universales que usted va al internet, busca y lo traen a la puerta de su casa el libro. De cualquier época, de cualquier año. Y simplemente ya se han unido las librerías, ¿no? Uno llega, ¿qué libro quiere? Y yo ahí he podido tener la bibliografía de matemática que tengo ahora, ¿no? Y aproveché esos momentos donde el envío era económico, los libros también eran económicos en esa época, porque bueno,
Son libros en matemática, miren, la mejor época de escritura de libros es los años 60, 70. Esos 20 años han sido, son libros que hasta hoy día son la base de escribir los libros actuales. Entonces, a mí me interesa ese tipo de libros, esa época. ¿Y dónde los consigo? Son libros ya usados, que la biblioteca ya lo desecha, lo envían a esta institución que les digo que los recolecta, yo lo miro por internet y listo, lo traigo acá, lo rescato, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí, digamos, gratificante, grato de que hoy día pues tengo una biblioteca que jamás pensé tener, porque tengo muchos libros muy interesantes y que yo creo que me está enseñando y me va a enseñar muchas cosas, ¿no? Fascinante, ¿no? Cómo uno termina cumpliendo cierto sueño, ¿no? De tener algún libro que era tan difícil de conseguir, ¿no? Y finalmente, pues termina accediendo, aunque sea en una edición moderna, mediante una aplicación, mediante una página web, ¿no? Encontrar un libro. Yo también a veces en internet me pongo a buscar algunos libros y realmente hay cientos de ediciones en varios idiomas, ¿no? Uno busca y encuentra el ejemplar que quiere, que anhela tener, ¿no? Me hace recordar esto a un comentario que hizo el autor, el escritor Andrés Oppenheimer en un libro llamado, si mal no recuerdo, Crear o Morir, que él hablaba que hizo un viaje a Silicon Valley, este famoso lugar donde se concentran las principales empresas de tecnología en Estados Unidos, y él señalaba de que en ese lugar, siendo de alguna manera el punto, digamos, el centro de la nueva tecnología, era increíble cómo le iba bien a las librerías. O sea que muchos de estos empresarios, trabajadores de estas empresas tecnológicas, consumían bastante libro de papel, ¿no? Y dice que cuando iba por, digamos, esta parte, esta zona, encontraba mucha gente que leía bastante libro de papel junto con tal vez un café, y conversaba. Era un lugar muy dinámico, donde se compartía la cultura, justamente con libros de papel, ¿no? Entonces es como una gran paradoja, ¿no? A veces nos venden la revolución digital como puedes acceder a cientos de miles de libros mediante una tablet, etcétera, ¿no? Pero justamente el lugar donde parte esta revolución termina siendo un lugar donde las librerías, las editoriales, las bibliotecas tienen una gran acogida, ¿no? Entonces, como bien dijo el ingeniero, de alguna manera, pues la experiencia de leer un libro eh, de papel, ¿no? Es muy distinta a aquella de leer de manera digital, ¿no? Ahora, sobre este punto, hay muchas personas que probablemente nos estén escuchando o van a ver este video y estén iniciando eh, una colección, estén comenzando a coleccionar libros. Eh, Muchos de nosotros, bueno, al menos yo por mi parte, eh, más que todo en mi biblioteca tengo libros de mi papá, que él ha comprado bastantes libros, pero hay muchos casos pues de personas que ni siquiera han tenido tal vez algún padre o madre que tenga una biblioteca para heredar, entonces están comenzando ellos mismos su propia biblioteca. Entonces, me gustaría que aprovechemos, ¿no? Para dirigirnos a estas personas que están comenzando su biblioteca, algunas recomendaciones, algunos, podemos decir, tips, ¿no? De su propia experiencia, para, de alguna manera, transmitir ese conocimiento de cómo conservar los libros, cómo clasificarlos tal vez, ¿no? O de alguna manera, cómo decidir si comprar o no comprar un libro, dependiendo de cómo quiera enfocar o abordar la colección cada persona. Ingeniero, si le parece, comenzamos con usted. ¿Alguna recomendación, algo para aquellos que están iniciando su colección de libros? A ver, primero quería un poquito lo que el doctor Steven acerca
de alguna organización que recauda libros y luego los vende y para obras sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he donado, normalmente hago donaciones a Emaús, acá en Perú, ¿no? Hago donaciones y también he ido y he comprado ya en otro local, pero del propio Emaús, he encontrado unos libros bastante complicaditos, bastante difíciles y a unos muy buenos precios, y como uno sabe a qué va dirigido, pues nada, ¿no? Es uno. Otro, aparte de Flavio Vega, don Rubén Romero Méndez, ¿no es cierto? Uf, los libritos, no, lindos, hermosos, hermosos libros a colores en aquella época, y efectivamente yo pertenezco a una generación anterior a la suya, estimado doctor, y pues sí teníamos anatomía, teníamos el curso de zoología, teníamos el curso de botánica, teníamos el curso de geografía del Perú y del mundo, historia del Perú, historia universal, literatura peruana, literatura universal, ¿no? Educación cívica, cosa que ahora, bueno, por eso que, por eso que esa doctora gana lo que va a ganar. Entonces, hay una gran diferencia y realmente es una parte muy, muy, muy interesante aquella de la producción de libros en la época de 60, 70. Yo creo que sí, ha sido espectacular. Y con ello también, en el área ya nuestra, un poquito de matemática, habernos tenido la suerte y la ventaja de tener los libros de la editorial MIR, ¿no? Como decía el profesor Stiel, me ha gustado tanto el hecho de que quiere usted rescatar esos libros MIR, que cuando usted venga en enero le voy a guardar algunos que tengo por aquí, que seguramente no los tiene, y se los voy a guardar algunos originales que ya usted sabe que tengo que irlos, y nada mejor que quede en sus manos, ¿no? Porque yo sé cómo los va a apreciar. Y antes de responder a lo otro, también, no, ya, eh, los libros raros que hay, ¿no? Acá tengo rescatado este texto de cálculo binomial o análisis trascendente del binomio, obra original de don Miguel de Garaycoechea, ¿no? Y este texto, con esta pasta nueva que le he mandado a fabricar, es el texto original, y he logrado conseguir los dos tomos. Esta obra está compuesta por los dos tomos y está comentada por el doctor don Federico Villarreal, ¿no? Este libro, el tomo 2 se escribió en 1909 y el tomo 1 hacia finales del siglo XIX, y he logrado conseguir los dos textos originales durante muchos años, y mi señora esposa ha tenido el cariño y la delicadeza de restaurarlo completamente. Yo le he fabricado las pastas y acá están esos libros. O sea, eso para que se vea la importancia de tener este tipo de material, ¿no? Garaycoechea es un autor arequipeño, eh, y yo creo que parte de lo que está acá está vigente aún, y lo que, digamos, ha sido de pronto ya superado por ediciones posteriores, desarrollos posteriores, podría decirse, pero aquí hay un legado. Aquí hay un legado, un gran legado, que desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? Acá hay un trabajo rarísimo, trabajo mecánico del hombre de don Federico Villarreal, un original, ¿no? Este tipo de detalles son los que me entusiasmaron a mí por esta biblioteca, ¿no? Mayo de 1919. O sea, tiene un poquito más de 100 años este libro, está intacto, lindo, precioso, lindo papel, en fin. No, uf, acá tengo pues de Alejandro Guevara de 1924, un ensayo de la geometría descriptiva de la esfera. O sea, alucinarse, ¿qué cosa es esto? Encontrar los boletines de la Escuela de Ingenieros del Perú, por ejemplo, ¿no? Estos boletines y todo ello. Entonces, con esto vamos a comenzar respondiendo lo que me has preguntado, Denis, ¿no? No solamente matemática peruana, tengo también matemática extranjera, evidentemente, pero digamos, primero yo creo que para iniciarse en el tema de los libros,
definirte si quieres ser un bibliófilo, coleccionista, digamos, como este servidor, o una sección más clasificada, como lo ha dicho muy bien el doctor Steven, ¿no? O sea, en principio, ello, ¿no? Un material que somos personas distintas y creo que lo que los une es el amor por el libro, eso sí, definitivamente. Ese es el punto número uno. Luego también dirigirte a cuál es el área que te encanta. Y eso básicamente o es números o es literatura de todo tipo, incluye historia, religión, en fin, filosofía, todo lo que fuere. Entonces, definirte por dónde quieres empezar o qué es lo que te gusta. Porque esta es cuestión de placer. Si tú vas a comprar un libro o vas a empezar a crear una biblioteca, sentir qué es lo que te place al comprar un libro. O sea, qué tipo de libro es el que verdaderamente te complace y lo gozas. En fin, que es tremendamente útil. Y lo otro ya es la parte secundaria, o sea, el otro lado que no has definido, o sea, letras, números o lo que fuere, también adquirirlo, porque yo creo que el ser humano debe prepararse para ser una persona completa, ¿no? No es que un ingeniero no pueda redactar una carta, y encontramos desgraciadamente esos absurdos, porque realmente son absurdos, porque el modelo, el sistema y todo está produciendo pues la especialización, entre comillas, ¿no? Inclusive lo estamos viendo en medicina, uno que va al seguro, no sé, pues vas a gastroenterología y le dice, ya, doctor, sí, y me duele esta parte de la rodilla. Ah, ya, no, te hace una transferencia no sé, pues al que ve a reumatología, y no te tienes que ir a reumatología, no, yo no puedo ver eso. O sea, yo puse. Y hay un streaming anterior que estuvimos haciendo y nosotros, pues, por lo menos mi generación y de pronto también la del doctor, teníamos en la familia, teníamos el médico de cabecera, que era el médico que cada vez que pasaba algo en la casa venía y el pata era, pues, desde tomarnos la presión, mirar si tenía fiebre, hasta enyesarte. Hasta te operaba, si podías. Te llevaba a un hospital y hasta te operaba, te sacaba una hernia, una apéndice, qué sé yo, ¿no? Pero amigo completo, o sea, sin complejos, sin ningún tipo de complejo. Ahora, desgraciadamente, hay toda esa especialización. Pero bueno, para no desviarnos del tema, entonces yo creo que esa sería la manera para mí, las directrices que debes saber. ¿Qué te gusta? ¿Quieres coleccionar? ¿Quieres material de consulta, de estudio, de investigación, como la tiene, por ejemplo, el doctor? Perfecto, son cosas distintas. Son cosas distintas. En investigación probablemente haya cierta compatibilidad, doctor, porque, por ejemplo, el hecho de haber ubicado libros de lectura franceses, los libros de FGM, los libros de reunión de profesores, escritos por sacerdotes jesuitas, básicamente la geometría, yo me interesé mucho en ello y comencé a detectar a Blossier, que usted debe haber escuchado, doctor, ¿no es cierto? Que escribió un libro de trigonometría y comencé a compararlo y vi la influencia que tuvo la escuela francesa en la geometría, porque acá no es que los maestros del año 40 y tantos, 45, entre el 45 y el 50, que comenzó a desarrollarse, digamos, la geometría euclidiana, digamos, a nivel escolar y a nivel probablemente preuniversitario por lo menos, ¿no? Él tenía alguna influencia, tiene que venir de algún sitio, todos venimos de algún lado influenciados. Y se me ocurrió y comencé a realizar investigaciones y sí, vi mucho material comparativo en francés. Tuve que hacer el esfuerzo por traducir, entenderlo un poco y vi a los profes que me enseñaron a mí que habían tenido esa influencia y habían escrito bajo esa influencia. Entonces, esa es la parte de investigación, esa es la que a mí me encanta, por ejemplo. Yo me encargo también de hacer traducciones, acabo de terminar de realizar una traducción de un texto, matemático, por cierto,
me encanta. ¿Por qué? Por la curiosidad. O sea, nosotros o los bibliófilos es porque somos curiosos también. Yo soy muy curioso de un libro matemático chino, porque ¿qué cosa habrá? Y ahí, y yo creo que el hecho de ser personas con determinado tipo de razonamiento o criadas bajo, con una educación razonada, podemos utilizar el ingenio para traducir el chino. Yo lo hago. Utilizo las herramientas, esas inteligencias artificiales que nos van a superar algún día y que para mí es mentira. Utilizamos esas herramientas cognitivas para poder realizar traducciones. Y me encuentro con sorpresas, pero increíbles. Y digo, y esto es parte de la historia del mundo. O sea, acá la geometría, el álgebra, esto no pertenece a un país, pertenecen a la humanidad. Y si están en Internet y la podemos aprovechar, pues aprovechémosla. Y mi objetivo es ese, ponerlas en castellano para que los chicos ahora las puedan compartir y todo ello. Es un trabajo excelente. Y lo último que quería era la digitalización. Yo tengo el encargo de la digitalización para dejar, para dejar esto a las generaciones que vienen, ¿no? Y en algunos casos también se hace extenso porque a veces hay libros de Capuñay, por ejemplo, que no se encuentran acá, o este folletito de don Federico Villarreal, y habrá personas que quieren investigar y no lo van a encontrar en la biblioteca, de repente, no lo sé si está, no está. No lo van a encontrar en la biblioteca, entonces le escriben, entonces, y sacamos una copia, pues y toma, ya don Federico, y estos libritos ya pasaron sus épocas de copyright, entonces esto es, eh, esto es legado, ¿no es cierto? Y si lo tengo y lo puedo distribuir, pues en buena hora, ¿no? Esa es la intención, que esto no se quede acá. Este librito no se va a quedar acá, y seguramente se lo va a llevar a... Seguramente ya le echó el ojo, ya se lo voy a guardar, doctor, no se preocupe. Si usted lo desea, yo se lo guardo para usted y se lo lleva. Eh, Porque así da gusto. A veces hay muchachos que han venido que no tienen un miserable cobre haces en el bolsillo, pero le veo la cara de la ilusión que se les cae la babita por un texto. ¿Sabes qué? Llévatelo, 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 porque mi cajón va a pesar mucho, así que mejor llévatelo, ¿no? Entonces, pero sí tengo que mirar la intención del otro lado, de gente que lo va a apreciar, lo va a guardar, lo va a utilizar y posiblemente también haga lo mismo que he hecho yo, ¿no? Pasarlo de generación en generación de tal manera y de que esto superviva. Yo esto de acá el cálculo binomial, ahí está, y a un momento van a ser vendidos, ya está, ya cumplieron su objetivo, ya los restauré, y yo creo, como dice el doctor, que mi amigo debe estar contento, mi amigo libro debe estar pero feliz de la vida, pues de realmente dijo, uy, me rescataste, estaba hecho una desgracia el pobrecito, pero acá está, ¿no? Entonces yo creo que sí, espero haber respondido, arranquen y háganlo, háganlo. Tener una biblioteca es lo más hermoso, lo más placentero. El día que no tengas luz, no vas a poder prender la tablet, el computador, se te va a gastar la pila del celular y todo. Pero vas a tener la luz solar y te vas a poder ir a un parque a leer un libro. Y vas a tener la posibilidad de agarrar un lapicero, de agarrar un papel y ponerte a resolver un problema, si no tienes luz. Y muchos se han hecho así. Nuestros grandes matemáticos antiguos han estado a vela o simplemente a la luz solar y han hecho tantas maravillas. ¿Por qué no podemos seguir haciéndolo nosotros? Hasta ahí llego. Excelente, excelente mensaje, ingeniero. De verdad que es muy cierto, ¿no? Realmente hay una, digamos, una barrera, un desafío que nunca van a superar las tecnologías modernas, que es el hecho de perdurar ante las circunstancias, por ejemplo, como bien dice, si se va la luz, si se va el internet, etcétera, el placer de tomar un libro, ¿no? O si es de matemática, resolver algunos ejercicios de algún libro particular, es un placer que no lo va a quitar
así no haya luz, así no haya internet y demás, ¿no? Doctor, sus recomendaciones para aquellos que están comenzando en esta fascinante aventura, ¿no? De la colección de libros. Sí, mira, que ya lo dijo casi todo el ingeniero Aldo, ¿no? El amor y la pasión que hay que tener, eso es lo básico, ¿no? Mira, yo quiero profundizar en un tema que está relacionado con la pregunta igual, que tiene que ver con el libro digital, ¿no? Que también se comentó, ¿no? Fíjense que yo me he encontrado con intelectuales, investigadores, ¿no? En el Perú que le llaman Renací, no sé, pues no tienen clasificación y todo, pero que ellos dicen que no necesitan libros físicos, que ellos tienen todo su libro digital y que leen digitalmente y qué sé yo. Entonces, y no solamente ellos, mucha gente, digamos, prefiere lo digital porque hoy día, digamos, es relativamente fácil conseguir mucha literatura gratuita incluso. Hay páginas, ¿no? Libros de matemática también se pueden conseguir gratuitamente y en el tablet lo pueden leer y lo pueden, digamos, estudiar. Entonces dicen, ¿para qué voy a gastar dinero? ¿Para qué voy a hacer una biblioteca? Sí, si yo digamos, lo puedo tener en una tablet, ¿no? Es una opinión digamos, lo dice, claro, alguien que no tiene amor por los libros, obviamente. Entonces yo a esas personas le digo lo siguiente. Por ejemplo, miren, un libro físico, por ejemplo acá, ¿no? Y como les decía, es como una persona. Una persona, un amigo que uno abraza, toca, huele, ¿no? Así, ¿no? Uno toma contacto con el conocimiento. Este mismo libro en PDF es una fotografía, que ni siquiera lo está uno tocando. Claro que la fotografía uno puede ver el contenido, puede ver la persona que está ahí en el retrato, ¿no? Y entre comillas conocerlo, pero no es lo mismo que conocerlo en persona, ¿no? Nosotros todos hemos tenido la experiencia de haber conocido personas primero en internet, así, digamos, y otra cosa es conocerlo en persona, donde tú lo puedes estrechar la mano, totalmente diferente. Lo mismo pasa con esto, la misma situación, o sea, es el libro físico, es el libro que tiene todas las características que nosotros los seres humanos nos sirve para adquirir el conocimiento. Esta cosa no lo digo yo, lo están diciendo también los neurocientíficos últimamente, ya está saliendo estudios de que en las tabletas el alumnado no aprende nada, muy poco. ¿Por qué? Porque todavía no estamos calificados para aprender mirando, para aprender así, sin tener contacto. Nosotros necesariamente necesitamos tocar. Entonces, ¿cómo tocamos la matemática si es un constructo humano que tenga el cerebro? Bueno, por lo menos la simbología lo podemos tocar acá y lo podemos hacer en un libro físico. Tenemos un primer contacto, cerebro, la mano y el papel. Ese es el contacto. En la tablet no tenemos contacto. Podemos tocar la tablet y la pantalla, pero esa no es la persona la que está ahí. Es una imagen nomás. Entonces, ¿quién ha leído? Le digo a estos investigadores que me dicen que no tienen libro físico. ¿Usted ha leído un libro de 500 páginas en tablets? ¿Alguien ha sido capaz de leer? O sea, es cansador. O sea, no, en cambio en esto, usted puede leer libros de 1000 páginas, lo que sea, entonces, y está con la persona, con el conocimiento. Ahora, claro que es cierto que los libros son caros, a veces hay libros que digamos, de segunda se pueden conseguir, pero quizás en general los libros son caros, originales, y quizás para una persona de bajo recurso económico, ¿no? El PDF sea una ayuda y sirve. ¿En qué sentido? A mí me ha servido, ¿eh? Yo le voy a contar cómo, porque yo debo tener como 60 gigas de libros en PDF, pero obviamente no lo voy a leer todo. ¿Pero por qué? Porque me sirve para conocer la existencia del libro. O sea, hay muchos libros que yo tengo acá
y yo no sabía que existían. Entonces yo lo conozco en PDF, incluso lo puedo leer, mirar contenido, y de ahí lo compro físicamente. Entonces, para mí es una fuente de información nomás. No es que yo me contente teniendo el PDF. Aparte, el PDF me gusta tener el físico porque sé que con eso consigo a la persona, al amigo en vivo y en directo que va a estar conmigo acá, acompañándome, ¿no? En cambio, en lo virtual, un solo clic y se va toda su información, ¿no? Claro, o desaparece. Igual ocurre en las fotografías, ¿se acuerdan? Antes las fotografías era que nosotros nos tomamos fotografías y después lo mandamos a revelar y unas cuantas. Hoy día se toman miles de fotografías, ¿quién los mira después? ¿No? Uno puede tener ahí cantidad de fotos que se ha tomado y después ni los mira. ¿Por qué? Porque es volátil. No es así físico, ¿no? La foto física. Igual ocurre con los libros. La persona que no compra libros no tiene amor por los libros, no tiene amor por el conocimiento en sí. Más que todo está necesitando la información para alguna utilidad que él, digamos, que requiera, de repente por un trabajo profesional o que sea para eso, pues, necesita como elemento de consumo el conocimiento, pero no por amor al conocimiento en sí, porque eso está asociado intrínsecamente al libro. No tenemos otra forma. El libro es, intelectual que no tiene libro, no tiene amor por el conocimiento. Entonces ahí yo creo que el que tiene biblioteca tiene que tener amor al conocimiento, no tanto a la utilidad del conocimiento, ¿no? O sea, la utilidad del conocimiento puede estar en PDF, tú coges un PDF y ahí están las fórmulas, lo puedes utilizar y trabajar y listo, pero eso no es amor al conocimiento, es amor, bueno, digamos, a lo que te van a pagar por por hacer ese trabajo, ¿no? Pero los que tenemos amor al conocimiento, queremos interiorizarnos ese conocimiento, necesitamos libros físicos sí o sí. O sea, eso es indispensable. O sea, y claro, ahora la herramienta computacional, como les digo, ayuda porque nos hace conocer libros que uno no sabía que existían. Hay cantidad de libros, de gente que ha escrito. Yo cuando he ido a México me ha impresionado ver montaña de libros. Montaña de libros. O sea, cuando uno mira, hay tanta gente que ha escrito un libro y yo tengo que ver, yo tengo que escribir un libro. Yo tengo que estar ahí porque tanta gente que se inmortalizó. A pesar que el libro puede estar ahí a $1, así barato, ¿no? Y quizá ahí está empolvándose, pero en algún momento va a llegar alguien que lo va a ver, lo va a coger y va a decir, este me lo llevo, ¿no es cierto? Lo va a rescatar. Entonces, esa persona que quizá murió hace muchos años atrás, va a revivir. De alguna manera alcanzamos un poco de inmortalidad escribiendo un libro, teniendo libros, teniendo amigos acá cercano a uno. Y eso, porque el que quiere tener su libro, todo está, mira, yo te diré, yo dejo de comprarme cosas materiales para mí por comprar libros. O sea, hay gente que privilegia, por ejemplo, comprarse una zapatilla de marca, comprarse una camiseta, una polera, teniendo, ¿ah? Al que no tiene, bueno, tiene que comprar su ropa, pero a veces teniendo, ¿no? Entonces, y gastan dinero en eso y no compran libros, ¿no? O a lo más quizá estos libros piratas que también abundan mucho en Perú, ¿no? Libros piratas que yo tampoco no los sé. O sea, yo sé que el que no tiene mucho dinero, qué sé yo, el libro está caro, o sea, son 4 veces por lo menos de un libro pirata a un libro físico, ¿no? ¿No? Pero también hacemos un daño a la gente que hace los libros, adquiriendo libros piratas. Entonces, pero bueno, ese es otro tema del libro pirata, pero el que tiene posibilidades, que se deje de ir al cine, se deje de comprarse las zapatillas de marca, y compre su libro, y de a poco se va haciendo en el tiempo, con paciencia, va a llegar un momento que va a tener una cantidad de libros donde van a ser su compañero y su refugio para todos los años que le quedan de vida a uno, ¿no? Eso es sumamente valioso, yo creo.
Uno nunca está solo cuando tiene libros, jamás, ¿no? Y encima le nutren de herramientas para enfrentarse al mundo, para resolver los problemas del mundo. O sea, eso, ¿qué más? Amigos que no piden nada, nada, ni siquiera una taza de café, nada, nada, ni abrigo, nada. Entonces nosotros lo cuidamos, yo lo cuido, no, ni los gallos, nada, ¿no? O sea, y todos están forrados, ¿no? Todos están con su minifan, algo que también no he visto que mucha gente hace, ¿no? La mayoría los tiene así más sin forro, pero, y acá en Chile, como no venden minifan, yo cuando voy a Perú, me traigo media docena de minifanes para forrar, y los tengo todos forraditos para que no, cuidarlos, pues, ¿no? Cuidarlos, así que muchas gracias por su ofrecimiento, profesor Aldo, le voy a cobrar la palabra. Conmigo van a estar sumamente bien cuidados, yo los cuido mucho, y cada vez que voy de viaje, y no soy el único, hay mucha gente intelectual, cada vez que viaja, no crea que trae ropa, trae, digamos, recuerdos así de otros países, no, libros. Me gusta ir a libros de viejo y me gusta ir a universidades. Ahí me gusta estar. No casi el tema turístico de ir, digamos, a lugares, ¿no? Sino universidades y librerías de viejo, librerías, ahí estoy yo. Y ahí compro, me vengo con la maleta lleno de libros. Eso me encanta y no es que yo los vaya a leer así de un porrazo todos, pero yo sé el libro que rescato, el libro que quiero, que me va a nutrir, y también libros que han sido de mi pasado, ¿no? Porque cuando uno no ha tenido los recursos para comprarse el libro cuando ha sido más joven, ¿no? Y los ha visto en bibliotecas y lo ha estudiado, pero que no ha tenido el dinero, entonces, y cuando yo los veo hoy día, inmediatamente, o sea, entre ellos son los libros soviéticos, justamente. Los libros soviéticos les tengo un cariño enorme y eso, cada vez que veo, lamentablemente hay poco ya. En Amazonas, por ejemplo, que antes habían por ahí libros soviéticos, hoy día ya no se encuentran. Ya los han comprado, ¿no? O no sé, de repente el ingeniero algo ya se los llevó todos sus libros. Claro, no, claro, ahí lo tienen, ya en Amazonas ya no se encuentran. Esos buenos libros, se da cuenta, y de Winovich, de análisis, sí, sí, son libros de esa época, muy buenos libros de matemática. Una curiosidad enorme de visitar Rusia en esa época. Y bueno, hoy día ya conozco, porque ya incluso conozco gente que estudió, sé cómo se hicieron esos libros, la exigencia de los rusos para su matemática, ¿no? Y eso es fabuloso. Hoy día ya hay otra editorial de libros rusos, ya un poco más modernizada, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que lo anterior. Yo veo ya mucha aparte que se han multiplicado el precio, son más caros bien caros, ¿no? Pero el que tiene amor por los libros, o sea, que saca una tarjeta y compra, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cuando uno tiene amor por los libros, en lugar de irse a un paseo turístico que le van a cobrar tanto, ¿no? ¿No? En lugar de irse a Machu Picchu, no, yo me voy a la librería y ojalá estuviera por ahí los libros usados por ahí, ahí he conseguido reliquias, ¿sabes? Reliquias que la gente no le da importancia porque, o sea, son más amantes hoy día del PDF. Ya están sobreviviendo las librerías de viejo en Perú, no, ya están desapareciendo porque la gente no va a comprar libros ya, ¿no? Como antes, ¿no? El PDF hoy día, ¿no? O simplemente lo escanea el libro, y de ahí, una vez que hay un escáner, ya de ahí digamos, se difunde. Entonces, el chico no gasta hoy día, claro, el chico que le guste comprar libros, pero yo me alegro ver en YouTube, digamos, algunas personas, algunos jóvenes que sí son amantes de los libros. Yo les recomiendo, para el que quiere tener su biblioteca, vean en YouTube escritores con sus bibliotecas, vean jóvenes incluso, ¿no? Que son gente que les gusta los libros, y ellos les van a dar una serie de información, ¿no? Dónde están los libros más económicos, cómo ellos los compran, dónde se consiguen los libros usados, etcétera, etcétera. Y realmente ahí me da mucho gusto ver jóvenes así,
pero la gran mayoría, la verdad, no le interesa mucho. Miren, el ingeniero Aldo tiene cantidad de libros, claro, y son libros, digamos, antiguos que ya hoy día ya no se encuentran, ni en Amazonas, ya no se encuentran ya. Hoy día ya prolifera mucho el libro pirata en Amazonas. En Quilca también prolifera harto libro pirata. Entonces, yo me sirve, como les digo, veo un libro pirata, yo anoto el título, el autor, ¿no? Y voy a buscar libre o a Iberlibro, no sé, y lo busco. Y lo traigo original, o sea, así lo hago hoy día, ¿no? Eh, Así que para eso sirve, para informarse de la existencia de algunos libros, ¿no? Así que bueno, así yo le recomendaría como tip, miren esos videos de escritores con sus bibliotecas, de estos youtubers que hablan de libros solamente, con gente que compra, lee bastante libros, y ahí se puede motivar al chico, ¿no? Y ver de que de a poco se puede ir comprando sus libros, y que es posible comprar si es que uno, bueno, hay cosas que no necesita para que... Yo con decirles que no tengo ni internet en mi celular, ¿para qué? Si en mi oficina tengo internet, acá tengo internet. O sea, y en lugar de pagar un internet, ese dinero compro libros, ese dinero. ¿Y cuál es? En lugar de tener cable, compro libro. Y miren mi lógica, en lugar, usted compra cable, por ejemplo, tendría que estar jubilado todo el día para estar mirando películas todo el día. Lo compra para ver una película a la semana, sí, ¿no? Ahora, usted a fin de mes paga esos temas y desaparece la plata, aunque usted haya visto una película a la semana. El libro le va a quedar para toda la vida. O sea, la inversión no tiene ninguna comparación. O sea, el libro le queda para toda su vida y ahí está, digamos, el conocimiento todo. Y para eso está YouTube, gratuito. Si quiero ver una película, si quiero ver documentales, gratuito. Entonces, lo único que se necesita es su internet en su casa. Después yo no tengo ni en mi celular, no. Porque, como les repito, ese dinero se va para comprar libros. Así lo hago. Así que, bueno, ese es un tic. Excelente. Bueno, y con Sí, esto vamos a cerrar esta muy interesante charla. sí. Me queda o he escrito un tema que me parece que podría ser muy interesante, que es la historia de las editoriales, ¿no? Famosas editoriales de América Latina. El doctor mencionó una editorial rusa, ir un poco también a esa historia detrás, ¿no? Porque al igual que nosotros, creo que detrás de estas editoriales hay personas que también tienen ese gran pasión por los libros, ¿no? Incluso traducir algunos ejemplares que probablemente no eh, sean de temas muy, digamos, eh, fáciles de vender, pero aún así se han traducido y forman parte de colecciones y han sido rescatadas hasta el día de hoy, que tratan justamente sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? De hecho, cuando el ingeniero mostró algunos libros, me acordé, por ejemplo, de los libros que tenía mi abuelo, por ejemplo, algunos libros muy interesante, muy profundo, ¿no? Es como transportarse a otra época, ¿no? A una época que probablemente uno no ha vivido, ¿no? Pero que tiene cierto encanto, cierto estilo, cierta tradición, ¿por qué no decirlo, no? Bueno, entonces con esto vamos a cerrar justamente este tema. Agradecerles a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Yo sé que muchos de ellos tienen esta pasión por los libros. Tomo también nota de lo que dijo el ingeniero sobre el inclinarse en primer lugar a comprar libros que realmente despierten esa pasión en la persona, ¿no? Hay algunos que les gustan los libros de matemática, otros que les gustan los libros, las novelas, ¿no? Otros que, por ejemplo, tienen cierta fascinación por los libros de cierta época, independientemente del tema que sea, ¿no? Por ejemplo, como dijo el doctor, le gustan los libros de la generación anterior a la suya, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera el parámetro o la recomendación es buscar los libros que te apasionan, ¿no? Que se deben ser los primeros
que podrían ser tal vez los primeros ejemplares de la colección que se esté formando, ¿no? Bueno, como siempre, pedirles si les gusta este contenido, darle me gusta, suscribirse y también compartir a más personas que les gustan estos temas, ¿no? Recuerden que esta es una comunidad abierta. Si alguno de ustedes desea participar, simplemente pónganse en contacto con nosotros y puede participar de las conversaciones. Estamos formando una comunidad con temas que nos apasionan, como se habrán dado cuenta, la educación, la matemática, los libros, son temas que se relaciona muy bien y como bien dijo el ingeniero, se busca ser una persona íntegra, no solamente desde el punto de vista ético y moral, sino también desde el punto de vista de la cultura, ¿no? De no solamente enfocarse en matemáticas o solamente en letras, sino que por lo menos, como dice el ingeniero, si te gusta mucho la novela, la literatura, por lo menos tener algunos libros de matemáticas, ¿no? Algunos ejemplares de algunas obras clásicas de la matemática para poder tener esa, digamos, eh, esa integridad, ¿no? En la formación y en la cultura. Bueno, muchas gracias, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.